Pero afortunadamente llegaron refuerzos tratando de defenderse de la bestia tanto como podían, pero pocos sabían que el simio helado ya estaba en el nivel 40, lo que le permitía soportar fácilmente cada golpe. El único que sabía esto era Feng, quien quedó totalmente impactado al ver esto, y el hecho de que era una bestia elemental complicaba aún más las cosas. Además, ver que innumerables monstruos se acercaban a gran velocidad aumentaba su angustia. Sin embargo, el capitán Jing ordenó a todos reunirse a su alrededor, preparándose para una retirada. Antes de seguir las órdenes, Feng recuperó la compostura y se aseguró de usar la poción. Tan pronto como la consumió por completo, sus heridas desaparecieron repentinamente, sorprendiéndolo por la efectividad de la poción. Una vez curado, Feng preguntó al capitán qué ruta debían tomar para regresar. El capitán respondió que debían dirigirse a través de la puerta principal y moverse rápidamente. Con eso, el capitán Jing llamó a su mascota e inició la retirada. Los estudiantes trataron de seguir el ritmo y parecían lo suficientemente rápidos, ya que el capitán Jing podía ver que nadie se quedaba atrás. Mientras corrían, el prota aprovechó la oportunidad para revisar la información de la nueva habilidad que había obtenido recientemente. Para su sorpresa, era una habilidad de control de multitudes y daño, que le permitía provocar y atraer la atención del objetivo mientras devolvía el 50% del daño al atacante. Además, proporcionaba un 70% de protección contra el daño físico. Combinado con sus habilidades pasivas, era una habilidad increíblemente poderosa. Curiosamente, su activación requería que insultara al oponente, lo que le daba un toque divertido. Poco después, se encontraron con otro grupo de monstruos, pero el león de cola roja del capitán Jing se encargó de ellos, permitiendo al grupo seguir avanzando, ya que cuanto antes llegaran a la puerta de la ciudad sería mejor. Sin embargo, algo preocupaba a su meca, así que preguntó por qué los monstruos ya no parecían ocultar su presencia. Los demás explicaron, citando lo que había mencionado el capitán, que esto se debía a la aparición repentina de una poderosa bestia. El hecho de que ya hubiera monstruos tan cerca de la puerta sugería que la situación allí podría no ser buena. Esto les preocupaba porque, si ese era el caso, regresar al otro lado del muro sería mucho más difícil de lo que habían esperado. Esto era extraño, lo que llevó a Sunan a preguntar cuánto tiempo había pasado desde que apareció el simio helado. El miembro más meticuloso, Lin Bai, había calculado que habían pasado aproximadamente 20 minutos desde entonces, lo que significaba que la verdadera marea de monstruos aún no debería haber comenzado. Sin embargo, el caos que estaban presenciando sugería lo contrario, y esta realización afectó la moral del grupo. Pero el capitán Jing no podía permitir que eso sucediera, así que rápidamente los animó a no preocuparse, asegurándoles que no dejaría que ninguna de las bestias se acercara a ellos y que aún tenía el control total de la situación. Sin embargo, en el fondo, el capitán Jing sabía que algo anormal estaba ocurriendo con esta marea de monstruos, aunque dejó de lado sus preocupaciones, ya que su prioridad era proteger a los chicos a toda costa. Mientras tanto, en el contexto general de la marea, bajo el liderazgo del simio helado, innumerables insectos voladores llenaban los cielos mientras leopardos de las nieves y lobos corrían por el suelo hacia las puertas de la ciudad. 3 especies diferentes cargando hacia la puerta era algo inesperado, y el grupo de Feng solo podía esconderse mientras dejaban pasar a los monstruos. Su meca entonces preguntó al capitán Jing qué debían hacer, ya que sabía que aunque estos eran monstruos de grado común, sería un desafío para los estudiantes manejar incluso uno, y mucho menos a tantos. Sin embargo, el capitán Jing guardó silencio, como si estuviera pensando sobre qué hacer. Mientras tanto, Feng observaba a esos monstruos con la mentalidad de su sistema, viéndolo solo como una fuente de experiencia que podía explotar tanto como quisiera. Sin embargo, no era ingenuo, sabía que con su nivel actual intentar enfrentarse a todos esos monstruos a la vez significaría una muerte segura. A un lado, el capitán Jing seguía en silencio, lo que inquietaba a los estudiantes. Pero en realidad, el capitán estaba concentrado en escuchar su entorno, esperando el regreso de su bestia mascota. Cuando el león de cola roja finalmente alcanzó la cima de la montaña, el capitán se sintió confiado en poder lidiar con la multitud de bestias. Sabía que su bestia podía enfrentarse a varios monstruos a la vez, pero no indefinidamente, por lo que necesitaban moverse rápidamente una vez que comenzara el ataque. Mientras su mascota atraía la atención de los monstruos, el capitán Jing abriría el camino, pidiendo al grupo a seguirle el ritmo. Con el plan explicado, el capitán Jing y su bestia se lanzaron contra los innumerables monstruos que tenían delante.
mientras que los estudiantes siguieron de cerca, con Feng liderando el camino. El capitán Jing abrió hábilmente un camino a través del caos, asegurándose de que el grupo pudiera avanzar de manera segura hacia las puertas de la ciudad, mientras el león de cola roja desataba un ataque de área a un lado, creando una amplia abertura para los estudiantes. Pero los monstruos eran astutos y se adaptaron a las circunstancias, evitando al capitán y su mascota para centrarse en los chicos. Afortunadamente, habiendo ya luchado contra monstruos de grado común, los estudiantes estaban preparados. Es así como eliminaron fácilmente a cualquier monstruo que se acercara, utilizando al máximo las habilidades de sus mascotas, haciendo que cada movimiento contara y asestando golpes decisivos. Con los estudiantes manteniendo su posición, el león tuvo tiempo de eliminar a los otros monstruos enfocados en ellos. El capitán Jing entonces ordenó a los estudiantes no quedarse atrapados en la lucha y continuar su avance, ya que la puerta estaba a solo unos pocos metros de distancia. Para su sorpresa, el simio helado también había alcanzado la puerta y ahora estaba frente a las puertas, aún desbocado y usando todas sus habilidades para romper el muro, sin mostrar signos de detenerse, incluso si sus ataques mataban monstruos. Pero el ejército imperial no se quedaría de brazos cruzados permitiendo que el monstruo hiciera lo que quisiera, especialmente con el general todavía presente. Sin previo aviso, el general saltó desde el muro y se lanzó contra el simio helado sin dudarlo, cortándole así el brazo izquierdo. El simio sintió el dolor profundamente y cayó de rodillas en agonía, pero esto fue solo temporal, ya que reveló su capacidad para regenerar sus extremidades. Mientras el simio se recuperaba, el general aprovechó la oportunidad para unirse al capitán Jing y proteger a los estudiantes. Esto sorprendió al capitán Jing, quien preguntó por qué el general había bajado personalmente, a lo que éste respondió que dejara de preguntar y que mejor se enfocara en su prioridad, la cual era proteger a los chicos. Con eso claro, instruyó a Jing para que proporcionara cobertura a los estudiantes mientras se movían hacia la esquina del muro, ya que había ordenado que dejaran caer las cuerdas a su llegada. Lo cual el capitán Jing entendió rápidamente, y le aseguró al general que se encargaría de ello. En poco tiempo, los estudiantes llegaron al muro y encontraron las cuerdas, tal como el general había prometido. Pero al mismo tiempo que esto pasó, el simio helado se había recuperado por completo de sus heridas y estaba listo para contraatacar, saltando hacia el general con todas sus fuerzas. Pero para su sorpresa, el general no planeaba enfrentarlo solo, tenía a su propia mascota con él, la cual atacó desde el punto ciego del simio, asestándole un poderoso golpe que lo hizo retroceder varios pasos. Mientras los estudiantes escalaban a un lugar seguro, Feng observaba maravillado, dándose cuenta de que la bestia del general era en realidad un feroz tigre de ojos azules de nivel 51. Evaluando los niveles, parecía que la batalla estaba a punto de concluir, pero incluso con las probabilidades en su contra, el simio helado no retrocedía y se lanzaba contra el tigre sin temor. Pero el tigre con una gran agilidad, esquivaba todos los ataques de esta bestia, y procedía a contraatacar desde atrás. En el lado de los estudiantes, era el turno de Feng de subir por la cuerda. Y fue su meca quien le ayudó a subir más rápido, gesto que él agradeció gratamente. Parecía ser el último en subir, lo que indicaba que todos los estudiantes ya estaban a salvo. Sin embargo no podían bajar la guardia, ya que otro aullido se escuchó, proveniente de un monstruo diferente. Este parecía ser el causante del caos actual en la marea de monstruos y también era muy poderoso, ya que emitía un aura violeta que aumentaba la fuerza del simio helado, haciéndolo aún más temible. Este desarrollo elevó la preocupación de todos sobre qué podría ser este monstruo misterioso, pero no tuvieron que esperar mucho, ya que pronto se reveló, era un feroz dientes de sable helado de nivel 42. Sin dudarlo ni un solo segundo, el dientes de sable se lanzó contra el tigre de ojos azules, pero el tigre aceptó al nuevo retador de frente. Para sorpresa de todos, este dientes de sable era extremadamente astuto, el cual realizó un movimiento increíblemente ágil para acercarse al muro, alarmando a todos de inmediato. Pero a pesar que tenía la ventaja, el tigre lo siguió para frustrar sus planes. Sin embargo el simio intervino, derribando al tigre del muro al suelo. Con este giro de los acontecimientos, el dientes de sable logró atravesar las murallas. Incluso el general se sorprendió por este desarrollo tan repentino, pero no pudo intervenir ya que el simio los presionaba intensamente. Así que el dientes de sable se desató libremente sobre las murallas, su rugido fue tan poderoso que paralizó en cuestión de segundos a los soldados del ejército imperial y rápidamente los eliminó a todos, dejando un rastro de destrucción.
Esta escena hizo que los estudiantes sintieran escalofríos. Ayer eran solo estudiantes normales y ahora estaban presenciando cómo innumerables vidas eran arrebatadas ante sus ojos. A pesar de esto, Sumeka intentó ser valiente diciéndole a Feng que todo estaría bien, pero sus ojos la traicionaban con lágrimas. Con esto, Feng se dio cuenta de que no era el momento de ser cobarde, necesitaba enfocarse y proteger a sus amigos. Si no lo hacía, Sumeka y los demás serían destrozados. Con esta realización, el prota decidió actuar como cebo para ganar tiempo para que los demás escaparan. Es así como activó su nueva habilidad, Defensa Absoluta, y provocó al Dientes de Sable desafiando a la bestia frente a él. Esto sorprendió completamente a Sumeka, mientras que el Dientes de Sable, afectado por la burla de Feng, lo atacó sin vacilar, mordiendo la barrera con todas sus fuerzas. La fuerza fue tan poderosa que rompió la barrera en segundos, pero debido al efecto de la habilidad, el 50% del daño se reflejó, derribando al Dientes de Sable también. Los compañeros de Feng quedaron atónitos al presenciar eso, ya que recibir un ataque directo de una bestia tan poderosa no era poca cosa y se preocuparon por su estado, por lo que corrieron en su ayuda. Pero Feng ya había tomado una decisión, sabía que 5 segundos no serían suficientes para que ellos escaparan de este monstruo, así que les pidió que lo dejaran y que salven sus vidas. Pero Sumeka se opuso de inmediato, sin embargo sus compañeros más sensatos la convencieron de que siguiera la solicitud de Feng. Aunque a regañadientes, la pelirrubia entendió que quedarse solo sería una carga para Feng y pondría a los demás en peligro, lo que haría inútil su sacrificio. Con esta certeza, se tomó un momento para mirar a Feng antes de marcharse con los demás. Y ahora que veía a los demás escapar, Feng se preparó para enfrentarse a aquella bestia, confiando en que su defensa absoluta sería suficiente para bloquear los ataques del Dientes de Sable y ganar tiempo para recibir refuerzos. Pero parecía que tendría que esperar un poco, ya que el ejército estaba ocupado lidiando con una horda de insectos voladores que intentaban atravesar el muro. Unos segundos después, recuperándose del aturdimiento, el Dientes de Sable helado emitió un brillo púrpura, fortaleciéndose a sí mismo y aumentando su tamaño físico. Con este cambio repentino, el prota miró a su tortuga, como pidiéndole disculpas por haberla puesto en esa situación. Sin embargo, no había vuelta atrás, ya que el Dientes de Sable se abalanzó para atacar. Feng intentó bloquearlo nuevamente, pero la bestia había duplicado su poder, destrozando su barrera al instante. A pesar de recibir el 50% de su propio daño, el Dientes de Sable se mantuvo firme, con su resistencia aparentemente reforzada, mientras que la vida de Feng se iba consumiendo con cada golpe, aunque el aturdimiento de 5 segundos proporcionaba un pequeño respiro. Al mismo tiempo, la situación frente al muro también estaba cambiando, ya que el simio helado estaba siendo golpeado de un lado a otro, aprovechando la oportunidad que habían creado al arrancarle el brazo. Pero no se detuvieron ahí, ya que el tigre usó su movimiento especial para eliminar el corazón del simio helado, y si eso no fuera suficiente, el general salió para asegurarse de que la bestia se callara de una vez por todas, clavando su lanza profundamente en su cuerpo. Con el simio helado derrotado, la marea de monstruos comenzó a desvanecerse, dando ventaja al ejército imperial. Sin embargo, el Dientes de Sable helado aún seguía vivo y listo para pelear. Y como era demasiado astuto para su propio bien, algo extraño estaba ocurriendo, ya que ahora intentaba adaptarse a la habilidad absoluta de Feng. Desbloqueó una nueva habilidad que le permitía usar su poder de hielo para crear una armadura y envolverse con ella. Con esto, estaba listo para enfrentarse a Feng, quien apenas se mantenía en pie y completamente exhausto. Aún así, activó su defensa absoluta para enfrentarse a la bestia, mientras su mascota se preparaba para el impacto, sabiendo que este era un desafío completamente diferente. Como era de esperar, la barrera de Feng se rompió en 1000 pedazos y el Dientes de Sable recibió el 50% de daño, aunque su armadura de hielo mitigó parte del daño y redujo drásticamente la duración del aturdimiento. Con esto, el Dientes de Sable recuperó rápidamente su capacidad para atacar a Feng, quien sabía que su fin estaba cerca. Aunque aún no se había levantado, la bestia estaba a punto de devorarlo, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, llegó un poderoso domador en su ayuda, acompañado de una antigua y formidable bestia. El domador dio una orden y el león eléctrico cargó su habilidad al instante. Los relámpagos surcaron el cielo y descendieron sobre el Dientes de Sable, deteniendo por completo su avance y destruyendo toda su defensa.
El impacto fue tan intenso que aparecieron grietas de relámpagos en los ojos del Dientes de Sable, destrozando sus entrañas, y lo siguiente que supieron fue que la bestia había sido calcinada, y con esta intervención decisiva, la marea de la batalla finalmente había terminado. Después de la derrota de la bestia, Feng aún se encontraba aturdido por lo que había presenciado. Instantes antes, la criatura era una fuerza imparable, arremetiendo con una ferocidad que lo dejaba luchando por sobrevivir. Sin embargo, ahora estaba sin vida frente a él, derrotada con una sola acción, una hazaña que solo un maestro verdadero podría lograr. En eso Feng se giró hacia el origen del ataque, y vio a un anciano en la cima del muro con su compañero. Intrigado por esto, se preguntó quién podría ser ese misterioso domador. La pregunta de Feng fue respondida rápidamente cuando los soldados reaccionaron sorprendidos al ver al general Chunan liderando con su león del trueno. Feng se dio cuenta de inmediato de la increíble fuerza de esta criatura, que estaba en el rango de cristal del vacío. A pesar del impresionante espectáculo, Feng estaba demasiado exhausto para inquietarse. No podía comprender por qué estas figuras poderosas siempre parecían materializarse en el último instante, como si estuvieran en alguna película. Agradeció su oportuna intervención considerando que casi pierde la vida. Por lo tanto, incluso cuando el sistema mostraba una nueva notificación, Feng la pasaba por alto, demasiado fatigado para prestar atención. Solo deseaba un momento de descanso después de los acontecimientos. El cansancio y el alivio lo abrumaron, impidiéndole procesar mucho más que el hecho de que había sobrevivido. Con el amanecer, los monstruos comenzaron a retirarse tras la muerte de las dos criaturas feroces. La victoria estaba momentáneamente del lado de los humanos, y Chunan reconocía que gran parte de ello se debía a un individuo inesperado. Se trataba del joven acostado en la cima del muro. Observando a Feng, pensó sobre cómo este estudiante peculiar había logrado sobrevivir. Basándose en la mascota de nuestro prota, consideraba dos posibilidades: o la tortuga era mucho más fuerte de lo que parecía, o había desbloqueado una habilidad especial durante la batalla. Cualquiera que fuese la verdad, estaba claro que el joven y su mascota conformaban un sólido escudo capaz de resistir múltiples ataques de una criatura mucho más fuerte que ellos mismos. Esta impresionante hazaña dejó una impresión duradera en el general. De repente en eso, Sumeka y los demás llegaron corriendo a la puerta, preocupados por Feng, quien intentó levantarse para tranquilizarlos, pero sus amigos lo abrazaron aliviados al ver que seguía con vida. Pero esto hizo que nuestro prota escupiera sangre debido a sus heridas, pero ellos estaban demasiado absortos en sus lágrimas y disculpas por no poder ayudar más que simplemente no lo notaron. Aunque estaba maltrecho, Feng sonrió feliz de la preocupación de sus amigos. Los tranquilizó asegurándoles que estaba bien, aunque era evidente su estado. Sin embargo, Sumeka no pudo evitar temblar, sintiéndose molesta consigo misma por permitir que algo así le sucediera a él. Pero sabía muy bien que dejarse llevar por esta frustración no ayudaría a Feng a recuperarse, así que dejó de lado sus sentimientos, y estaba a punto de llamar al médico cuando en eso el general Chunan apareció de manera inesperada, provocando que todos se inclinaran en respeto. Luego este anciano sacó una poción de su bolsillo para ayudar a Feng a recuperarse de sus heridas, gesto que Feng agradeció sinceramente. Pero Lin Bai comentó que Feng debería estar aún más agradecido, ya que la poción que recibió no era ordinaria. Era la poción de mejora, un objeto extraordinario y costoso que había hecho su debut en el mercado. Este comentario provocó que la hermana de Lin Bai lo reprendiera nuevamente por sus comentarios poco perspicaces. Pero el prota finalmente probó la poción y quedó impresionado por sus efectos. La reacción de Lin Bai no había sido exagerada, ya que la poción actuaba más rápido que la reconocida poción AX7, e incluso su mascota experimentó un impulso de vitalidad, mejorando rápidamente su estado. Cuando de pronto en eso, el general Chunan sorprendió a todos al ofrecerle convertirse en un guerrero de élite en el Distrito Norte. Esta propuesta inusual causó sorpresa tanto entre los presentes como entre los soldados, quienes se mostraron entusiasmados ante la idea. Ser invitado por el propio general Chunan, uno de los 12 célebres generales de la Alianza del Este, era un honor excepcional. Estos 12 guerreros valientes protegían incansablemente las murallas, asegurando que los monstruos nunca las traspasaran. La invitación personal indicaba el destacado mérito de Feng, aunque esto lo incomodaba un poco, ya que no estaba acostumbrado a estar bajo los reflectores. A pesar de sus reservas, comprendió que no podía permitir que sus emociones interfirieran con su futuro. Consciente de la importancia del general Chunan, Feng pensó cuidadosamente sobre la oferta.
No obstante, el prospecto de enfrentarse a monstruos diariamente en el ejército y lidiar directamente con las oleadas de criaturas era un desafío que preferiría evitar, especialmente siendo su principal habilidad la defensa absoluta. A pesar de todo, la oportunidad era demasiado significativa para ser desechada sin una deliberación cuidadosa. Después de una cuidadosa consideración, Feng se acercó al general Chunan para expresar su gratitud por la invitación, pero educadamente rechazó la oferta por el momento. El comprensivo general Chunan no insistió en una explicación y regresó al campo de batalla, donde ayudó a sus soldados a combatir las criaturas restantes. Su acción de regresar al campo de batalla podría parecer una descarga de frustración por la decisión de Feng, pero en realidad buscaba resolver la situación eficazmente, dado su apretado horario. Tras la estabilización del campo de batalla, el general Chunan y el general Chun discutieron el daño provocado por la reciente oleada de monstruos. Por suerte, las pérdidas esta vez fueron mínimas en comparación con incidentes anteriores. El general Chun atribuyó en gran parte el éxito a Feng, señalando que sin su intervención, las pérdidas hubieran sido mucho mayores. El general Chunan estuvo de acuerdo con esta evaluación, reconociendo a Feng como un talento prometedor. Sin embargo, entendía que por el momento no era posible tenerlo bajo su mando directo. Ante esto, el general Chun notó que Feng debía ser alguien especial para captar la atención de Chunan. Este último explicó que Feng era todo menos común, ya que a pesar de tener una mascota aparentemente ordinaria, había resistido el ataque del sable por sí solo, una hazaña notable. La incorporación de Feng, sin duda fortalecería la fortaleza, señalando la aparición de otra estrella en ascenso en la Alianza del Este. Sin embargo, había una creciente inquietud, la cual era la frecuencia de las oleadas de monstruos que estaba en aumento, lo que demandaba una mayor vigilancia y ayuda adicional. Además, algunos ancianos dentro de la Alianza habían expresado recientemente preocupaciones sobre áreas prohibidas específicas, calificándolas de problemáticas. Esto añadía una nueva capa de complejidad a sus preparativos y estrategias. Los generales comprendían la necesidad de abordar estas preocupaciones. Mientras tanto, Lin Bai cuestionó a Feng sobre su negativa a la oferta del general Chunan, y su hermana compartió la misma curiosidad, dada la reputación del general Chunan en la Alianza. Incluso su meca interrogó a Feng, considerando el respeto que su familia le tenía al general Chunan, lo cual el prota explicó que la pequeñez de su mascota y su carácter ornamental eran razones para rechazar la oferta. A pesar de la insistencia de sus amigos para que reconsiderara esta gran oferta, Feng ya había tomado una decisión firme. Por suerte para Feng, el capitán Jing apareció para verificar su estado y preguntar si estaban bien. Aunque llegó un poco tarde, su presencia cambió el tema de la conversación, lo que provocó un suspiro de alivio entre todos, especialmente para nuestro prota, el cual ya no quería hablar más sobre eso. El enfoque cambió totalmente, lo que trajo cierto alivio a sus preocupaciones. Luego en un tono gracioso, Lin Bai acusó al capitán Jing de holgazanear, ya que estaba con ellos en lugar de enfrentar la oleada de monstruos. Esto provocó una reprimenda por parte de su hermana, pero al capitán Jing no le importó, ya que estaba contento de ver que todos estaban a salvo. También el capitán Jing les informó que el general Chun los esperaba. Pronto todos ellos se encontraron con él, pero en lugar de felicitar a los estudiantes, compartió una dura verdad, la cual era que más de 300 vidas se habían perdido. A pesar de la valiente lucha, el costo había sido alto. Esta revelación los devolvió a la cruda realidad del mundo en el que vivían. Al observar sus reacciones, el general concluyó que aún no estaban preparados para enfrentar esas duras realidades, así que les ordenó retirarse por el momento y regresar cuando estuvieran dispuestos a afrontar la guerra y sus consecuencias. Mientras terminaba de hablar, descendió un gran ave espiritual justo sobre ellos, mientras su maestro los esperaba en la cima. Los estudiantes subieron una escalera para abordar el ave, y mientras subían, Feng experimentó un momento de revelación. Al principio había llegado sin preocupaciones, y solo deseaba vivir despreocupadamente. Sin embargo, tras establecer conexiones con otros y presenciar de primera mano las hazañas que él y su pequeña mascota podían lograr, todo había cambiado para él. Con este giro, Feng se comprometió a mejorar y progresar lo más rápido posible. Sin embargo, antes de embarcarse en este nuevo camino, comprendió la importancia de recargar energías. Al amanecer del día siguiente, Feng y su fiel mascota se levantaron de la cama con cierta torpeza, aún sintiendo el peso de las batallas recientes. Pero estaban listos para enfrentar los desafíos que les deparaba el futuro con renovada determinación.
Es así como se levantaron y compartieron cualquier alimento disponible en su apartamento con su mascota. Mientras comían juntos, Feng observaba a su adorable tortuguita, maravillándose de lo extraordinaria que era a pesar de su diminuto tamaño. En ese momento, decidió que era el momento perfecto para ponerle un nombre. Y es así como la nombró Kanji, lo que resaltaba su importancia como su propio compañero de caparazón. La tortuga pareció aprobar el nombre, ya que sus ojos brillaron con entusiasmo. Con este asunto resuelto, Feng recordó las notificaciones pendientes en el sistema. Al revisar las notificaciones, Feng descubrió que su tortuga había alcanzado el nivel 6, un logro impresionante en tan poco tiempo. Sin embargo, se preguntaba cómo seguir ascendiendo de nivel sin regresar a los muros del norte, cuando de repente en eso, una idea brilló en su mente. Poco después, se hallaba dentro de la biblioteca de la ciudad de la Alianza. La fortuna le sonrió al encontrar unos libros raros sobre tortugas espirituales, ampliando su conocimiento sobre cómo aumentar el nivel de su mascota. Sin embargo, toda la información lo llevó a la misma conclusión: necesitaba enfrentarse a desafíos de monstruos o mascotas del mismo nivel o superiores. El prota estaba seguro de esta información, ya que previamente había derrotado a monstruos de nivel superior, lo que les había ayudado a él y a su mascota a alcanzar rápidamente el nivel 6. Sin embargo, esta información por sí sola no era suficiente. Aún necesitaba localizar un lugar adecuado donde pudiera entrenar a su mascota para subir de nivel. Mientras su mente estaba absorta, su compañero de caparazón notó algo peculiar dentro del libro que Feng estaba leyendo, lo que lo llevó a sacarlo, revelando ser un folleto de algún tipo, lo que llenó de alegría a Feng, pues era el lugar perfecto para iniciar su travesía. Al día siguiente, en el centro de la ciudad de la Alianza, la lluvia caía sin cesar mientras Feng lucía un atuendo nuevo, tratando de evitar ser reconocido para proteger a su compañero de caparazón de los astutos ladrones de mascotas en el mercado negro. Mantenía la guardia alta y se aseguraba de estar alerta, sabiendo que sus logros en el Distrito Norte habían sido publicados. Después de avanzar un poco más, llegó a la entrada de la Asociación de Aventureros de la Alianza y entró en el bullicioso establecimiento. El lugar estaba abarrotado de personas y era conocido por ser un punto de encuentro para cazadores de élite. No solo era un sitio para fortalecerse, sino también para conseguir recursos valiosos para los entrenadores. Feng se acercó directamente a la recepcionista, quien lo recibió con una sonrisa y se presentó como Nana. Sin embargo, Feng destacaba en un nivel completamente diferente. Aunque su nivel espiritual podría no ser el mejor, había maximizado su carisma, lo que cautivó a la recepcionista desde el primer momento, incluso con una máscara puesta. Con esto, unirse a la asociación fue un proceso sin contratiempos. Presentó su identificación y Nana procesó rápidamente su solicitud, pero luego quedó atónita como si hubiera visto un fantasma. Nana se quedó petrificada al descubrir que este apuesto joven solo contaba con una pequeña tortuga de nivel 6 como su animal espiritual. La risa estalló entre todos los presentes, quienes no podían creer que alguien aparentemente débil se uniera a la asociación. Feng encontró esta reacción bastante descortés y le preguntó a Nana si había algún inconveniente. Ella aclaró que no, y le mencionó que simplemente era algo poco común. Con eso aclarado, procedieron con el proceso de solicitud, el cual requería que él presentara a su mascota. Feng colocó a su tortuga frente a Nana, quien la examinó minuciosamente desde todos los ángulos. Después de su inspección, concluyó que cumplía con los requisitos y le entregó un formulario con los términos y condiciones para firmar. Feng lo firmó sin dudarlo, ya que nadie se toma el tiempo de leer esas cosas de todas formas. Una vez completada su solicitud, le entregaron una placa de identificación con el nombre en clave sombra helada, que le permitiría acceder al sitio web de la asociación. Además, ahora tenía acceso al tablero de misiones correspondiente, donde podía revisar diversas tareas con variadas recompensas, siempre y cuando su mascota cumpliera con los requisitos de nivel necesarios. Esto emocionó a ambos, ya que significaba que podían comenzar oficialmente su viaje para volverse más fuertes. Estaban ansiosos por conseguir una nueva misión lo más pronto posible. Sin embargo, parece que captaron la atención de una figura encapuchada misteriosa, quien esbozó una sonrisa al encontrar interesantes a Feng y su mascota. Después de aceptar una misión, el prota esperaba afuera a su cliente. Parecía ser una misión de escolta con grandes recompensas, tanto en experiencia como en dinero. Por casualidad, el cliente resultó ser su meca, quien no reconoció a Feng debido a su disfraz, pero quedó impresionada por su presencia, lo que le dio la impresión de que era bastante hábil.
Se acercó al hombre misterioso y le preguntó si era miembro de la Asociación de Aventureros, a lo que él confirmó mostrando su emblema. Con la situación aclarada, Sumeka informó a su amiga que Feng estaba solo en esta misión. De repente, una mujer vestida de verde llamó la atención de todos con su elegancia. Incluso Feng notó su presencia y pudo sentir su poder. Resultó que esta mujer llamada Lenan era amiga de Sumeka y no estaba muy convencida de contratar a alguien de la asociación. Sin embargo, Sumeka explicó sus razones, y Lenan a regañadientes aceptó. Y el prota se presentó como la sombra helada para ocultar su verdadera identidad. Mientras se dirigían al distrito noroeste para comenzar la misión, Feng notó la tensión entre Lenan y él. Aunque resolvieron sus diferencias, quedó claro que la colaboración sería un desafío. Pasaron por un estricto control, pero gracias a la membresía de Feng en la asociación, obtener autorización para atravesar la puerta fue sencillo. Una vez dentro de la zona desolada, se encontraron con un paisaje abrasador y arenoso, en completa contraposición al frío muro norte que habían visitado anteriormente. Sin embargo, a pesar de las diferencias en el paisaje, la zona desolada ofrecía mayor seguridad, lo que les permitió pasear despreocupadamente como si estuvieran de vacaciones. Sumeka, como líder del grupo, les informó sobre su destino, el campamento militar del noroeste, escondido en lo profundo del bosque. Pero les aseguró que no debían preocuparse, ya que había trazado una ruta segura para ellos, lo cual comprendieron sin problemas. Con el plan claro, Lenan comenzó a entablar conversación, preguntándole a Feng sobre sus habilidades. Sin embargo, su charla se vio interrumpida cuando Feng percibió la presencia de monstruos cercanos, alertando al grupo y poniéndolos en guardia. Aunque los demás no podían sentir a los monstruos como Feng, se apresuraron a buscarlos. Feng notó su confusión y los ayudó señalando la ubicación de los monstruos que se acercaban hacia ellos. Al mirar al suelo, se percataron de dos grandes ratas de nivel normal emergiendo de la arena. Lenan actuó rápidamente, interponiéndose entre Sumeka y las ratas, e invocó a su bestia mascota, el cual era un canguro boxeador que provenía de un amuleto similar a una pokébola. Este dispositivo le permitía almacenar mascotas y también ayudarlas a evolucionar y curar sus heridas. Lenan incluso tenía la capacidad de rescatar a sus mascotas de situaciones peligrosas, ya que la vida de la mascota estaba estrechamente vinculada a la de su dueño, un objeto que despertó la envidia de Feng, quien esperaba adquirir uno en el futuro. Con las ratas acercándose, Lenan y su mascota se enfrentaron a ellas, atacando con ferocidad mientras Lenan se jactaba de que ni siquiera necesitaba usar toda su fuerza para lidiar con ellas. Después, se volvió hacia Sumeka, buscando halagos, a los cuales Sumeka accedió, esperando que eso calmara su comportamiento infantil. Para su sorpresa, Lenan admitió después que el miembro de la agrupación había sido confiable al notar a los monstruos antes que ella, lo cual mejoró ligeramente su opinión sobre él. Sin embargo, aún insistía en que ella era superior, argumentando que incluso si se enteraba más tarde, podía valerse por sí misma entre una multitud de monstruos. Con este pensamiento en mente, Lenan expresó a Sumeka que contratar al miembro de la agrupación fue un gasto innecesario y sugirió que habrían podido usar el dinero para ir a comer en su lugar. Pero Sumeka no estuvo de acuerdo, explicando que su misión era importante y necesitaba toda la ayuda posible, y el costo no era un problema para ella. Mientras conversaban, Feng de repente se volvió en dirección opuesta, indicando que había detectado otro monstruo acechando cerca. De alguna manera, esto emocionó a Lenan, quien vio en ello la oportunidad de lucirse, así que se apresuró a investigar el sonido, actuando como si estuviera sola. Sumeka no pudo evitar cubrirse la cara con la mano al ver lo imprudente que estaba haciendo Lenan, exactamente lo que había estado preocupando. Incluso Feng solo pudo cerrar los ojos con exasperación. Unos pasos más adelante, llegaron a su destino y descubrieron un grupo de topos de sangre, criaturas sociales que nunca viajaban solas. A juzgar por las manchas amarillas claras en sus cuerpos, eran de nivel bajo. Parecía que los topos aún no los habían notado, lo que en la mente de Lenan, representaba la oportunidad perfecta para atacar. Mientras tanto, Sumeka apretaba los dientes ante la imprudencia de Lenan, con poco más que hacer, le pidió a Feng que permaneciera alerta y en guardia para ayudar si algo sucedía. Ella le pidió a Feng que se mantuviera alerta para intervenir en caso de problemas, ofreciendo duplicar la recompensa. Sin embargo, pronto se hizo claro que la ayuda no era necesaria, ya que Lenan manejaba la situación por sí sola.
El canguro boxeador de Lennon estaba golpeando a los topos de sangre con furia, como si intentara establecer un récord, lo que llevó a los topos a huir para salvar sus vidas. Pero Lennon no tenía la intención de dejarlos escapar, estaba decidida a acabar con cada uno de ellos, persiguiéndolos sin tregua mientras sus compañeros luchaban por mantener el ritmo con ella, sabiendo que necesitaban detenerla antes de que ingresara al territorio prohibido. Desafortunadamente Lennon se dejó llevar y pronto ni siquiera pudieron vislumbrar su silueta, y no ayudaba que el bosque se volviera más espeso con cada paso. Y justo cuando temían, se dieron cuenta de que ahora estaban dentro del territorio vedado. La única manera de seguir a Lennon era seguir sus huellas, pero éstas se volvieron poco confiables al dispersarse en todas direcciones, y junto con el hecho de que no estaban familiarizados con el bosque, la navegación se volvió cada vez más complicada. Con esto en mente, Feng sugirió abandonar el bosque prohibido y seguir la ruta que Sumeka había marcado hacia el campamento mientras aún pudieran. Argumentó que no habían avanzado mucho en el bosque y que Sumeka no debería preocuparse demasiado por su amiga, ya que era lo suficientemente hábil como para cuidarse sola. Pero parecía que su mente estaba demasiado preocupada por su amiga como para prestar atención a sus palabras, así que Feng se acercó y trató de convencerla nuevamente, pidiéndole que confiara en él. Afortunadamente, Sumeka encontró sus argumentos razonables, pero aún quería intentar todo antes de rendirse. Sacó su teléfono y trató de comunicarse con Lennon, pero no había recepción de señal. Inmediatamente se sintió devastada, insegura de qué hacer, mientras Sumeka estaba ocupada preocupándose por Lennon, esta última se tomaba su tiempo derrotando a los topos de sangre y a sus ancestros. Y después de eliminar con éxito a todo un árbol genealógico, celebró sin darse cuenta de la preocupación que había causado. Unos momentos después, Sumeka finalmente aceptó que no había mucho que pudiera hacer y decidió seguir el consejo de Feng. Desafortunadamente, debido a que habían permanecido inactivos durante demasiado tiempo, atrajeron la atención de un monstruo indeseable, una feroz serpiente gigante gris. La serpiente los tomó por sorpresa, pero Feng estaba preparado. Sacó a su mascota de su colgante tipo Pokébola y activó su habilidad especial de defensa absoluta. Enfrentándose a la serpiente con sus fauces abiertas de par en par, la mascota de Feng la golpeó con éxito, haciendo retroceder sus efectos pasivos, dejándola aturdida durante 5 segundos. Pero la serpiente era venenosa y Feng sufrió un 1% de daño por veneno. Esto le otorgó una nueva habilidad, resistencia al veneno, que era crucial para luchar eficazmente contra el monstruo. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba recibir daño por veneno 99 veces más para volverse completamente inmune, indicando una pelea larga si continuaban enfrentándose a este monstruo. Aunque no estaba gravemente herido, el veneno que se propagaba por su sangre significaba que el tiempo no estaba de su lado, así que Feng sugirió que huyeran y Sumeka lo siguió rápidamente, mientras escapaban por sus vidas. Ella notó que la mascota de Sombra Helada tenía un extraño parecido con la de Feng. Esto la llevó a darse cuenta de que Sombra Helada y Feng eran la misma persona, lo que la hizo preguntarse por qué Feng estaba ocultando su identidad. Pero sin importar cuáles fueran sus razones, lo más importante ahora era salir del bosque, así que guardó silencio. Mientras tanto, la gigantesca serpiente utilizaba su habilidad para marcarlos, y después de correr unas pocas millas, Sumeka se estaba quedando sin aliento y le pidió a Feng que frenara para que ella pudiera descansar. Pero Feng le pidió continuar sugiriendo que salieran del bosque lo más rápido posible y ya luego descansarían. Para ayudarla, sugirió resonar con su mascota para disminuir su agotamiento y aumentar su velocidad, y esto era un razonamiento sólido, por lo que ella hizo lo que le dijeron, llamando a su mascota bestia para compartir la carga y recibir un impulso de velocidad, lo que les permitió seguir corriendo sin muchos problemas, pero las cosas no salieron según lo planeado, ya que la serpiente resultó ser demasiado astuta. Había calculado su ruta y decidió dirigirse primero hacia la salida y esperarlos allí. Tan pronto como llegaron al borde del bosque, la serpiente lanzó un ataque sorpresa atrapando a Sumeka desprevenida, pero Feng estaba más que listo, así que usó su barrera absoluta para bloquear el ataque del monstruo aturdiéndolo nuevamente, pero también recibiendo más veneno, y esta vez pudo sentir el veneno extendiéndose en el cuerpo de su compañera tortuga.